Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada ¿Qué son los peligros físicos? Definición y clasificación. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Ingeniero Cruz, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer compartir nuevamente esta última fecha ya de nuestra comunidad de este año y vamos a ver nuevamente pues todo nuestro contexto global de lo que son los peligros físicos. Por lo cual, pues es importante pues recalcar, ¿cierto? Que nosotros en este año hemos hecho un proceso en el cual desde el inicio hemos visto todo lo referente a ese manejo de peligros físicos y como un cierre del año, queremos hacer una recapitulación de todo esto para que llevemos un mensaje importante y seguir construyendo esa comunidad educativa que tanto nos hemos esforzado en llevar durante este año 2022. Entonces, para arrancar un poquito y como ese cierre de contexto, yo quisiera empezar con nuestra evaluación, 3 pequeñas preguntas de conocimiento sobre nuestros peligros físicos. Entonces, Wilmer, ¿nos ayudas con esto, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, las energías presentes en el ambiente de trabajo con potencial riesgo de afectación al trabajador son A, riesgos eléctricos, B, peligros físicos, C, radiaciones ionizantes. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, le aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, riesgos eléctricos, un 28% de respuesta. B, peligros físicos, un 41%. C, radiaciones ionizantes, un 31% de respuesta. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿cuáles son las clases de energías presentes según clasificación de los peligros físicos? A, eléctrica, hidráulica y neumática. B, mecánica, térmica y electromagnética. C, física, eléctrica y de fluidos. 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, eléctrica, hidráulica y neumática, un 30% de respuesta. B, mecánica, térmica y electromagnética, un 38%. C, física, eléctrica y de fluidos, un 32% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué es ruido? A, sonido agradable a los oídos del trabajador. B, sonido armonioso lineal. C, sonido desagradable.
15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sonido agradable a los oídos del trabajador, un 2% de respuesta. B, sonido armonioso lineal, un 8%. C, sonido desagradable, un 90% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero. Wilmer, muchísimas gracias. Y sí, realmente esas primeras preguntas fue un contexto que se quería pues tener con el objeto de que tuviéramos una pequeña, digámoslo así, inducción o recordar cómo es nuestro proceso dentro de nuestra acción educativa. Dentro de esta acción educativa, el día de hoy se llama peligros físicos, control, definición y clasificación. Como se dan cuenta, es lo último o el último de los 7 temas que vimos durante este año para la gestión de riesgos físicos. Digamos que la charla la hemos tratado de dividir en 3 momentos o en 3 puntos para los cuales podemos nosotros apreciar más fácilmente el contenido de nuestra labor. Entonces, inicialmente en un momento 1 vamos a hablar de la identificación y definición y qué son los peligros físicos. En segunda instancia, hablaremos de la identificación de los diversos tipos de peligros o riesgos físicos y en tercera instancia miraremos en cada uno de ellos las características propias y de pronto algunas pequeñas tips de identificación, evaluación y control que podemos tener para cada uno de esos peligros. Y a su vez vamos a complementar un poco con un arco normativo que nos implica bastante. Como objetivo general de nuestra charla del día de hoy será la de apropiar el concepto de los peligros físicos que pueden estar presentes en los diferentes ambientes laborales e identificar cuáles son los tipos de peligros y sus principales características. Para lo cual, alineando los momentos en la cual diseñamos la tarea, la actividad versus el objetivo general, pues podemos dividir 3 objetivos específicos de nuestra acción educativa del día de hoy. Perdón. Para lo cual tenemos que identificar claramente el concepto de los peligros físicos en el ambiente, conocer los tipos de peligros físicos y sus diferencias entre ellos, y conocer cómo están presentes en el ambiente y las características que pueden tener. ¿Qué es un peligro físico? Entonces, voy a volverme un poquito antes de todo esto al contexto de qué es riesgo y qué es peligro. Nosotros decimos que peligro es una característica del ambiente, una actividad, una materia prima, la cual tiene el potencial de generar una afectación de forma crónica o aguda a mi trabajador. Cuando hablamos de forma crónica, estamos hablando del proceso de enfermedad laboral al paso de los años. Cuando hablamos de evento agudo, estamos hablando de pronto de un accidente laboral. Por lo cual, nosotros al interior de las empresas y de acuerdo a la legislación colombiana, que la veremos un poquito más adelante, debemos identificar esos peligros y valorar la probabilidad de que estos peligros ocurran en nuestros ambientes de trabajo. Esa probabilidad se llama riesgo. Entonces nosotros como gestores en las empresas, lo que determinamos o lo que hacemos es una serie de actividades por las cuales queremos minimizar ese riesgo para controlar el peligro existente. Entonces, ¿qué es un peligro físico? Si hablamos de la física como materia de universidad o de colegio, hablamos que es la ciencia que estudia la energía y su transformación. Entonces, cuando hablamos de los peligros físicos, no hay que confundirlos con los peligros locativos. Cuando hablamos del peligro locativo es la pared, la ventana, el techo, los pisos, que son peligros locativos. Muchas veces la gente los asocia a la parte física del ambiente. No, estos peligros físicos de los que estamos hablando de los peligros físicos, que son las energías presentes en el ambiente, que pueden interactuar con mi trabajador y que pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas y que pueden provocar diversos efectos entre sí. Normalmente este tipo de energías son efectos crónicos a largo plazo. Un ejemplo y el más común es la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida progresiva del sentido de la audición o de la agudeza auditiva debido a la exposición o al estar presente a altos niveles de sonido.
Entonces, eso es un peligro físico, un tipo de energía que interactúa con mi trabajador y que hay tres clases. Miren que ya he resuelto dos dudas del sondeo de nuestro acción educativa. Primero, que los riesgos físicos son energías que interactúan y que están presentes en mi medio de trabajo. Y segundo, que se pueden clasificar por el tipo de energía, que es una mecánica. Recordemos que las mecánicas son las que transmiten movimiento, fuerza, unas energías térmicas que son las que nos dan la sensación de frío o calor, o unas energías electromagnéticas que están cargadas como tal de energía y que se dividen en dos bloques muy importantes, que son las electromagnéticas, que son de tipo ionizante, y las no ionizantes. Miremos algo bien importante, creo que todos conocemos este cuadro que están viendo en este momento, que es la clasificación de la GTC 45, la Guía Técnica Colombiana 45, la cual es una guía que nos da, bajo los lineamientos de valoración de peligros del método FINE, cómo podemos valorar nuestros peligros y riesgos, y convirtiéndose en una IPBR especialista de riesgos. Si ustedes se dan cuenta aquí, nuestros peligros físicos están a la izquierda y los peligros que están enmarcados dentro de ese recuadro azul son aquellos que producen enfermedad por exposición. Y están los físicos, donde tienen una clasificación. Aquí hay algo muy importante y voy a resaltar, y es, en la legislación colombiana no existe como tal una clasificación puntual que rija para todas las empresas. Hay empresas que conozco, como la Policía Nacional, que creó su propia matriz de peligros debido a las particularidades de los riesgos a los cuales están presentes los agentes de la policía y toda la estructura que es la policía a nivel nacional. Pero pues esta clasificación es una propuesta que abarca el 95% de las empresas para la calificación de sus riesgos. Entonces ustedes se dan cuenta, la segunda fila, de izquierda a derecha, o derecha a izquierda en sus pantallas mejor, son los riesgos físicos, donde está el ruido, que lo subdividen en impacto intermitente y continuo, la iluminación, que dice que es la luz visible por exceso de eficiencia, la vibración, que es segmentada por el cuerpo entero, o mano o brazo, ahí no está, la temperatura extrema, que es por calor o frío, las presiones atmosféricas, que pueden ser normal o ajustada, las radiaciones ionizantes, no ionizantes, donde están los rayos gamma, beta y alfa, y las radiaciones no ionizantes, donde ahí colocan ejemplos como el láser, el ultravioleta y el infrarrojo. Pero resulta que, a mi criterio, pues esa clasificación puede tener algunas, no llamémoslo falencias, pero posiblemente algunos puntos ¿cómo se llama?, de clasificación, que podemos tener problemas. Entonces, dentro de ese proceso pueden encontrarse otras clasificaciones de peligros. Entonces, eso es como un llamado muchas veces, que si este no es el anillo que casa con mi dedo, podemos posiblemente buscar otro tipo de actividades, otro tipo de clasificaciones en las cuales podemos encontrar una mejor o una explicación. Personalmente me gusta mucho esta que ustedes ven ahí, es una clasificación de peligros físicos que encontré en una monografía de maestría, de doctorado, perdón, de la Universidad de Colectivos de Sao Paulo. Entonces, es un tema de salud pública. Paradójicamente, la seguridad del trabajo hace parte del bloque macro de la salud pública, y encontramos que los tipos de energía o la clasificación de peligros segmentada por los tipos de energía que nos la producen. Yo aquí quiero hacer un alto y recordarles que al finalizar la charla, faltando por unos 5 o 10 minuticos, voy a permitir, después del sondeo, le voy a pedir por favor a Wilmer que me lea 2 o 3 preguntitas que, si ustedes tienen dudas, amablemente pueden dejar en el chat de la charla, y con mucho gusto, desde que esté a mi alcance, resolveré sus dudas. Entonces, les decía que esta clasificación de peligros que encontré en la Universidad de Sao Paulo me parece muy atractiva, porque yo, siendo ingeniero, pues me da como la clasificación por un concepto lógico, y este es en la energía que la produce o que transmite. Entonces, cuando hablamos de mecánica, hablamos de transmitir movimiento o presión, fuerza. Cuando hablamos de térmico, hablamos de transmitir sensación de frío o calor, y cuando hablamos de electromagnético, transmitimos energía. A su vez, de acuerdo al tipo de energía, empezamos a clasificar peligros. Entonces, dentro de la energía mecánica tenemos presión en ruido. Es el
ruido. Entonces alguien me pregunta a mí, es un sonido molesto, sus características es susceptible de producir un daño al ser humano. Ahora, es un sonido molesto. Yo creo que aquí el contaminante está mal nombrado, porque realmente lo que uno debería entender es que el contaminante es la intensidad sonora. Es decir, por más lindo que suene, si es muy duro, nuestro nervio auditivo, que es el que se empieza a desgastar, pierde ese potencial de determinación de la onda sonora y por ende ya pierde o uno puede, por desgaste de dicho nervio, dejar de oír. Entonces produce la hipoacusia. Entonces el sonido realmente es la intensidad. Partamos del hecho que el sonido es una, disculpen, es una característica de nuestro entendimiento. Es decir, nosotros para comunicarnos debemos emitir sonido. Y hay muchas cosas en el ambiente que, como es uno de nuestros sentidos, los tenemos muy arraigados. Entonces no quiere decir que porque, ejemplo, estoy en un concierto y sonó algo y es muy bueno, eso no me va a afectar, no. Realmente, como les digo, lo que me afecta a mí es el sonido intenso. Ahora, tenemos que el sonido o el ruido tiene diferentes tipos de proceso o de características que lo pueden marcar. Entonces tenemos el ruido continuo o estacionario. Es ese ruido como una máquina, como una planta eléctrica, como un compresor que a lo largo del tiempo es muy estable. Ahora tenemos el ruido intermitente que, como su nombre lo indica, es de ruido que va y viene, va y viene. Muchas veces cuando tengo fuentes móviles, entiendo que como ellas son dinámicas, la intensidad del sonido puede variar. Tenemos el ruido de impacto como las balas, o un aplastamiento, o un golpeteo de dos cosas. Tenemos el ultrasonido, el cual tiene una característica de frecuencia de onda bastante corta para tener una amplitud de onda bastante corta para tener una frecuencia bastante alta. Y tenemos el infrasonido, que al revés, es una frecuencia grande para tener una frecuencia larga, para tener un ancho de banda larga. El sonido como tal es nuestro principal peligro físico. En toda empresa normalmente hay. Ustedes no me van a creer hoy estoy midiendo ruido. Hoy estoy en unas mediciones de ruido en un call center. Donde en un call center tenemos una diadema que, por más que estemos hablando, tenemos aquí una exposición, una fuente. El cuento es que esto se nos volvió una pandemia, porque resulta que ahora todo el mundo, y lo veía hoy, anda aquí con audífonos. Entonces no tienen los del trabajo y se ponen los propios para escuchar música. Y nosotros nos acostumbramos ya al ruido. Casi a nadie nos atormenta el silencio. Cuando vamos al campo, como que esa ausencia de sonido nos molesta. Recordemos que, como les digo, ruido es un sonido molesto. Y realmente lo que nos enferma es esa intensidad sonora. ¿Qué nos transmite? Porque es mecánica. Resulta que uno lo que lee es el nivel de presión sonora. ¿Y qué es el nivel de presión sonora? Es la fuerza que ejerce una onda o varias ondas sonoras sobre el área de la membrana timpánica, y por esa fuerza es que vibra y transmite el movimiento a los huesillos del yunque, el estribo y el martillo, que después el órgano coclear lo interpreta como un impulso eléctrico y por el nervio auditivo lo lleva al cerebro y lo interpreta. Entonces fíjense que ahí tenemos una presión. Después tenemos la vibración, y la vibración como tal es la vibración, disculpen, como tal es cuando una fuente vibrante, valga la redundancia, que esté de forma directa o indirecta en contacto con mi trabajador, transmite ese movimiento a él. Se divide en dos partes, de acuerdo al segmento corporal que entre en contacto con la pieza o extensión vibrante. La primera parte se llama cuerpo entero y se asocia normalmente a posición sedente, o sea, sentado, o a estar de pie. Entonces, cuando tenemos esta característica, nosotros indicamos que la parte afectada puede ser la cintura, la cadera y la parte lumbar de la columna, es la parte baja de la espalda, por lo cual se mide de una forma diferente, a diferencia de cuando tengo la vibración por hacer empuñadura y tengo que ese movimiento vibratorio entra a mi cuerpo por los
miembros superiores. Entonces ya se habla de un segmento mano-brazo. Pero pues a diferencia del sonido, que solo necesita tener un medio elástico para propagarse la vibración, si tiene que estar de forma directa o indirecta en contacto con mi trabajador. La vibración es un tema que en el momento está cogiendo auge porque va de la mano muy del fenómeno de exposición por cargas biofísicas o biométricas, en la parte que llamaría la gente de la biomecánica. Y en mucho tiempo se asoció solo a posturas, esfuerzos y movimientos, y nos dimos cuenta que ese tipo de lesiones a nivel osteomuscular por posiciones prolongadas como el conductor puede verse exacerbado, o sea, es decir, se potencializa con base en la vibración presente. O que fenómenos como el túnel del carpo, el manguito rotador y las bursitis de gente como metalmecánicos, como carpinteros, por movimiento repetitivo también pueden exacerbarse por la vibración. Entonces, hay también que identificarla y valorarla de forma adecuada. Y por último, una que casi nunca se ve, pero está ahí presente, es la exposición a presiones extremas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros podemos someter a un trabajador a una presión atmosférica muy alta o muy baja, la cual puede descompensar su cuerpo. Lo que puede pasar de pronto en un buzo, que está a una presión allá nadando muy alta, y si sube muy rápidamente y no hace esos periodos de compensación, puede tener una descompensación de su cuerpo. De forma inversa, podemos tener también en los pilotos de helicóptero este mismo fenómeno, donde el helicóptero está a una altura y al estar tan alto la presión es baja, ellos normalmente no tienen cabina presurizada, y si descendieran muy rápido, pues tendrían problemas de presión el conductor. Entonces ahí tenemos dos fenómenos, que es la presión hiperbárica. Cuando tenemos una alta presión, normalmente se dan tareas de buceo, son muy pocas en el país realmente, y tenemos ambientes hipobáricos o de una poca una poca presión atmosférica que genera una afectación más bien, que pueden darse en actividades como la que les digo de esta manera, como el piloto de un helicóptero o de una aeronave que no tiene cabina presurizada. Y estas tres tipos de peligro, que son ruido, vibración y presiones, hablan de la energía mecánica. Cuando hablamos de la energía térmica, recordemos que el calor es una energía la cual me ayuda a tener una percepción de la temperatura en el ambiente. Y es relativo. Yo hace poquito estaba una charla sobre temperatura y les decía, no es lo mismo sentir en Bogotá 22 grados centígrados o 23 grados centígrados que sentir en la costa 23 grados centígrados. Y se me quedaban bien, me decían, ¿por qué? Porque un día de sol picante en Bogotá pueden ser 23, 24 grados centígrados. Una mañana fresca en Barranquilla puede ser 23 grados centígrados. Entonces, para el contexto, es fresco lo uno de lo otro. ¿Qué es importante aquí? Y aquí hay dos temas que debemos tener muy en cuenta, o claro, o dos clasificaciones del peligro térmico que debemos tener en cuenta. El primero, uno es el confort térmico, y el confort térmico realmente no es una variable higiénica, es un factor, como su nombre lo indica, de confort, que tiene que ver con ergonomía. Entonces, un día como hoy, uno puede ver que se levanta el bochorno porque calienta un poco el suelo, tenemos alta humedad en el ambiente, y eso nos pone como ese bochornito que se nos pega en el cuerpo, en la piel, y es maluco, que nos deja como transpirar la piel. Eso no nos va a enfermar. Entonces recordemos que cuando hablamos de higiénicos, hablamos de la higiene industrial y hablamos de prevenir enfermedades. Entonces ese confort es como me sintiera bien. Ejemplo, yo estoy con ustedes, estoy dictando mi charla en polo, pero posiblemente otro tutor pudiera estar dictando con chaqueta, y ninguno de los dos está enfermando por esa característica. Diferente sea un calor extremo o un frío extremo. Un calor extremo pueden ser, ejemplo, los mecánicos de horno, de los altos hornos, donde tenemos temperaturas en el agar de 80 a 70 grados centígrados y hay que entrar con ropa especial, aluminio, tiempo determinado. Eso es estrés térmico por calor. Y por frío podemos tener una bodega de cárnicos, donde en los cuartos de congelación para maduración de carne podemos tener temperaturas de menos 15, menos 20 grados y hay una persona adentro. Entonces ahí tengo un riesgo de hipotermia. Entonces miren que son casos extremos. Por eso se llama estrés térmico por calor o por frío. Recordemos que estos hay que valorarlos muy bien porque bajo la resolución 2090 del 2003
se paga pensión especial a las personas expuestas a ambientes térmicos elevados, diferente al confort. Entonces la temperatura o la temperatura elevada nos refiere a eso. Días como este año que dicen, no, es que aquí está haciendo mucho frío, pero el frío, ¿por qué es? El frío puede ser por la temperatura, pero eso no nos va a enfermar. ¿Mm? De pronto nos da un resfriado, pero no realmente una enfermedad crónica. Aquí podemos ver que, ejemplo, un golpe de calor como una hipirexia es el que nos puede generar realmente un nivel muy alto de exposición que podemos tener una afectación por el medio ambiente y puede llegar uno a deshidratarse, colapsar, convulsionar, tener un paro cardiorrespiratorio y dormir la persona. Al igual que los procesos de hipotermia que pueden llegar básicamente a una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y lo mismo. Y pueden haber necrosis de tejidos, pueden haber paro cardiorrespiratorio y la muerte del trabajador. Entonces, ojo que cuando hablamos de los peligros por temperatura, no es esa temperatura que me permite estar confortable, sino es aquella temperatura que realmente me va a afectar al organismo. Y por último, y yo creo que digo último, pero último con una brecha así gigante, 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 es el campo electromagnético. Entonces, ¿qué es la energía electromagnética? Es aquella onda electromagnética que puede transportar energía de un lado al otro. Hagan de cuenta como esas ondas inalámbricas que ahorita ya hay, con la cual uno coloca el celular sobre una plataforma y se carga automáticamente. De esa manera. Pero se divide en dos grandes ramas. Una son las radiaciones no ionizantes. Entonces, cuando el electrón que va dentro de esa onda electromagnética se conserva en su estado original. Y tenemos las radiaciones ionizantes cuando por la fuerza que lleva esa onda electromagnética se rompe y ya quedan iones. Y aquí hay una ciencia bien interesante porque para mí esta parte de las radiaciones no ionizantes son los peligros físicos del futuro. A mis audiencias, si les puedo llamar de ustedes, yo les hago una pregunta. ¿El celular da cáncer o no da cáncer? ¿Hace cuánto hay Wi-Fi en el mundo? Digamos que en Colombia el Wi-Fi puede tener 20 años y no creo, no alcanza. Unos 15 añitos. Y uno se conectaba antes por red, ¿se acuerdan? Y uno, ay, no me desconecten, y uno gastaba teléfono. Si yo os les invito a que ustedes abran su celular, ¿cuántas redes están pasando de Wi-Fi por acá? Ahora, nosotros pasamos de ser una sociedad mecánica a ser una sociedad eléctrica o electrónica, estamos en ese proceso. ¿Cuántos aparatos tenemos en casa en comparación a la generación anterior a nosotros? ¿Cuántas tablets? ¿Cuántos televisores? Todo eso nos va generando un campo eléctrico y electromagnético que hace parte de esa recarga y nos estamos viendo afectados por esa exposición sin cuantificar o tener identificado el real riesgo que me puede tener. Entonces, cuando hablamos de los campos eléctricos y electromagnéticos y la radiofrecuencia, es ese espectro de banda en el cual están los celulares, las radiocomunicaciones, las comunicaciones por satélite, o sea, el DirecTV, ¿cierto? Y todo eso que uno dice, venga, estamos como muy pobres en esto. ¿Mm? Si ustedes se han dado cuenta, y hay un tema bien interesante también, las redes 5G no han pegado mucho como los anteriores lanzamientos de la tecnología. ¿Por qué? Existen estudios que dicen que la potencia de esa puede ser tan grande que puedan afectar celularmente al hombre. Entonces, como que, ¿será que la metemos? ¿Será que no la metemos? Todo está muy en polvo y desafortunadamente la ciencia en estos campos de las telecomunicaciones y demás va muy rápido. Si uno mira la realidad de hoy, a la realidad hace 20 años por mucho teníamos el celular flecha y estaban empezando a salir las primeras BlackBerry, dame tu PIN. Ahora, ¿cómo es la comunicación? ¿Mm? Yo con todo respeto y en mis clases, en las universidades de trabajo, le digo a las chicas, chicas, y con todo cariño, se guardan, decimos que podemos tener afectación y se guardan y se guardan el celular acá. Y los hombres no nos quejemos, ¿dónde lo guardamos? En el bolsillo al lado de nuestra entrepierna, donde ahí podemos recibir toda la radiación. ¿Cuántos de ustedes o sus hijos no duermen con el celular debajo de la almohada? Entonces, algo que eso habla el Feng Shui, que es todo el tema chino, que dentro de un cuarto no hay energías
puede tener razón. ¿Mm? Ahora, por otro lado, tenemos más adelante el infrarrojo, que es un tipo de radiación que se ha utilizado bastante. Se produce naturalmente, sobre todo cuando tengo quemas. Entonces, por eso es que, ejemplo, ella produce cataratas. Por eso es que las mirillas del soldador y las mirillas de los altos hornos son opacas para que esa luz no, o ese tipo de radiación no me afecte. Pero a su vez, también tenemos uso todos los días con el control remoto, la alarma de sensor de personas, todo ese tipo, la cortina del ascensor para que no se cierre es un pequeño haz de luz infrarroja, ¿cierto? Comunicación de datos, no sé si de pronto los que tienen más de 30, 35 años tuvieron celulares de esos que se empataban y pasaban los datos por puerto infrarrojo. Entonces, incluye los ingenieros que tienen más de 40 años y me están escuchando, de pronto tuvieron calculadoras Hewlett Packard que uno pasaba ecuaciones y todo por infrarrojo. Entonces, nos sirve para datos, nos sirve muchas veces para calentar. El láser es un tipo de infrarrojo, ¿sí? Pero vuelvo al cuento, hay mucho desconocimiento sobre él y sobre todo porque tiene unas actividades bien importantes. Y ahí viene algo bien chévere que yo no estoy de acuerdo con la gatizo y es que ella me saca la luz visible de ahí. Y yo quiero que ustedes vean que la luz visible hace parte, miren, esta es la onda del campo electromagnético, lo que venimos hablando. ¿Mm? Y si se dan cuenta, estamos aquí en infrarrojo, esta es la radiofrecuencia, todo lo que hablamos ahorita, y estamos en infrarrojo y aquí la luz visible. ¿Qué es ver? Yo siempre le pregunto a la gente, oiga, ¿usted sabe qué es ver? Ver es la forma en la, o la percepción que tiene el hombre, más bien, o el sentido que tiene el hombre de identificar formas, colores y dimensiones. Eso es lo que hacemos al ver. Sabemos más o menos a qué distancia, qué forma tiene y qué color presenta. La iluminación o la iluminancia, porque realmente uno mide la iluminancia, es la intensidad de esa luz visible. O sea, cuando yo veo cómo es mecánicamente el tema, y de pronto está un optómetro, espero no me equivoque, es la luz emite un rayo, el rayo se refleja en los objetos, entran a mi oído, entran a mi ojo, el cristalino voltea la imagen y los bastones y los serpentines, si no estoy mal es que se llama, los bastones y sí, y los serpentines se interpretan como ese haz de luz y es el que lleva el nervio auditivo. Entonces nosotros vemos en un pequeño rango de onda y miren algo curioso, algo bonito. Si viera, bueno, hoy no creo que salga en Bogotá no va a salir nuestro arcoiris, pero si tuviéramos arcoiris va del rojo al azul. Miren que nosotros pasamos del infrarrojo al ultravioleta y en la mitad está la luz visible. Y entonces la luz visible lo que nos permite es ver, nosotros tenemos una afinidad cromatográfica desde los 350 nanómetros hasta los 710 nanómetros, con una muy buena percepción entre los 500 y 550 nanómetros. O sea, esa longitud de onda es la que mejor percibo los colores y formas. Entonces, la luz visible no es más que otro tipo de radiación que estamos viendo, que si bien no me da una enfermedad, sí me da una característica para poder identificar en mi trabajo, bien mi ambiente laboral y podemos verlo. Es más, casi que todo tipo de empresa debería medir iluminación porque en el RETILAB, que es el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, en su sección 411, indica que toda empresa debe cumplir unos criterios de intensidad lumínica, o sea, de iluminancia, sobre cada puesto de trabajo, de acuerdo a su tipo. Y aquí es algo muy importante que la iluminación no es la misma para todo lado. No es la misma iluminación que requiero para un trabajo de escritorio formal a una iluminación que requiero para una planta o para una revisión, algo muy detallado. Entonces, ahí existe una tabla en la cual nos dicen los rangos de la intensidad lumínica que debo tener y con base en esos rangos son los que yo mido y evalúo y verifico. Entonces debemos tener en todos, como les digo, nosotros somos animales diurnos, entonces tenemos un espectro de luz solar que está muy en el ancho de onda, o frecuencia más bien de onda de la que hablábamos sobre los 500 Hz. Y por último, dentro de ese bloque que podemos llamar de radiaciones no ionizantes, tenemos la ultravioleta. Entonces la ultravioleta normalmente se divide en UVA, UVB y UVC. El UVA es el que son los rayos del sol que penetran en la capa de ozono, la cual nos estimula la melatonina, o sea, la que nos broncea si estamos muy altos o muy intensos y nos quema. Por eso es que aquí los del altiplanicie somos de cacheticos rojos por el viento frío y esos rayos tan intensos, y el sol de Bogotá no broncea sino pica.
y es por eso, porque viene cargado de radiación UV y obviamente al estar más cerca a la parte superior, estar más elevado, pues digamos que llega a mayor intensidad aquí que a nivel del mar, que puede llegar acá porque ha perdido fuerza en ese intento. La ultravioleta pues tiene muchos usos, secados, barnices, pero uno bien importante que se vio mucho en COVID, el UVC ayuda a, ¿cómo se llama? A desinfectar. Entonces puede matar virus y bacterias, y el UVC puede ser la barrera en la cual, debido a que esta frecuencia de onda empieza a hacerse más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, es decir, que la frecuencia es mucho más alta porque esa longitud se va cortando, la onda electromagnética va adquiriendo fuerza y llega a un punto en que el electrón se rompe. Y cuando se rompe, se presenta la radiación ionizante. Entonces, digamos que en Colombia podríamos decir que bajo la legislación tenemos todo un amplio espectro sobre lo que es la legislación en radiación ionizante, y a su vez tiene identificar muchos peligros y demás. Dentro de esta radiación ionizante, pues tenemos los rayos alfa, beta y gamma, y tenemos los rayos X, que es una especie de rayos gamma. Se utiliza mucho para diagnóstico, tanto clínico como mecánico, y es muy usada a su vez. Tiene también usos eléctricos muy peligrosos, pero porque son limpios, pero cuando hay una catástrofe como Fukushima o Chernobyl, los efectos pueden ser grandes, por lo cual hay muchas políticas como la de Alemania, en la cual quieren producir energía limpia como se produce en Colombia, que es por hidroeléctricas, parques eólicos y demás, y no depender de ese tipo de energía. Entonces las energías ionizantes pues tienen unas características de gestión muy propias del tema, que es importante profundizar. Ya teniendo esto, pues debemos entender que cuando yo hago una valoración de los peligros, tengo que compararlos contra un valor límite permisible. Y aquí es donde tenemos un poquito, un atraso, si podemos decirlo, dentro de la legislación colombiana. Porque resulta que en la legislación colombiana tenemos muy pocas variables que nos determinan límites permisibles. Digamos, por resolución, tenemos iluminación, ruido, campos eléctricos y electromagnéticos. Y tenemos por método temperatura. Pero hay variables como la vibración que no tienen ningún referente técnico soportado legalmente. No quiere decir que no haya. En el mundo existen normas ISO, en España existen las NTP, que también nos pueden dar valores límites, pero no son colombianas, son un valor de referencia internacional. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué medimos. A mí me gusta siempre en estas charlas retomar este concepto porque es muy importante, y es el artículo 2, 2, 4, 6, 15 del decreto ley 1072. Recordemos que el decreto ley 1072 es un decreto recopilatorio en el cual cogió toda la legislación que existía, o la gran mayoría, porque realmente no la adquirió toda, referente a la administración de seguridad en el trabajo anterior al año 2014, 2015, y la copiló. Y este decreto o este artículo de su título 2 me habla de la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. Es decir, nuestra IPBR, y vuelvo y la conecto con lo que arrancamos la charla de la GTC 45, y es que toda empresa tiene la obligación de valorar sus peligros y cuantificar el riesgo para hacer el plan de intervención o la priorización. Y en el caso que se requiera, como dice el parágrafo 1, el parágrafo 2 puede hacer mediciones. Entonces, ¿qué me dice este artículo? Lo voy a leer puntualmente, disculpen ustedes. Dice, el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistémica, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad en el trabajo, con el fin de que pueda priorizarlos y establecer controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Entonces miren que yo al final coloco esto porque digo, bueno, ¿para qué son las mediciones de todos esos factores de peligro? Pues realmente lo que uno tiene que cuantificar es ese nivel de exposición que se tiene a esa energía en el ambiente, y saber que si en comparación contra los valores límites permisibles que tenemos de referencia, pueden o no, tienen la probabilidad de generar una afectación al trabajador. Recordemos que nada es exacto y más en seguridad del trabajo porque todo organismo es diferente, pero sí hay unas tendencias de exposición. Entonces también tenemos que dentro de este sistema nos pide un cronograma
de mediciones para saber que en esa planeación anual tenemos incluido ese aspecto. Pero es importante encontrar que esto no lo hacemos desde ahorita. Si echamos la carreta atrás, 43 años ya, tenemos la Ley 9 del 79, que es el Código Sanitario Ocupacional. Y en su artículo 80 ya empieza a nombrar esos agentes, donde dice que proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos y biológicos, orgánicos y mecánicos y otros que puedan afectar la salud de los trabajadores. Ahora, dentro de esta ley novena empezamos a ver que sus artículos 105 al 110 me habla de los agentes físicos y de los valores límites en los lugares de trabajo. La resolución 2400, que es importante tenerla presente en el tema. Wilmer, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes decir qué diapositiva estás viendo? Sí, señor, estoy viendo la de la resolución 2400 de 1979. Gracias, listo, es que estoy ahí pegado con otra cosa, entonces en el visor que tengo. Muchas gracias, qué pena contigo. Entonces, ahí fíjense que en el título 3, y los invito a que se lo lean, habla sobre las generalidades de los riesgos físicos y en sus capítulos del 1 al 6 nos habla de la gestión que deben tener. Entonces, muchas veces si vemos el decreto 1072 nos habla de todo un sistema de gestión muy global, pero este nos habla del hacer y nos da unos tips bien interesantes sobre temperatura, humedad. Es más, alguien me decía a mí, oiga, ¿dónde están los límites permisibles o cuántos son los recambios aire de ventilación? Ahí están. Hay unos límites permisibles que han ido evolucionando. Ejemplo, el de iluminación, que está a la 2400 y luego pasó al RETILAB de 2010. Tenemos el ruido que ha ido evolucionando, entonces tenemos, primero habían límites permisibles en la resolución 2400, luego saltó al 8321 el 83, donde está el componente ambiental y ocupacional mezclado. Hay unas cosas que ahí todas están vigentes, como la tabla de ruido de impacto, y saltamos al año 90, la resolución 1792 del 90, que establece el límite permisible de 85 decibeles en 8 horas. Ahí también está, digamos, el método de temperatura, donde si no estoy mal es el artículo 54, me habla que para medir temperaturas extremas, el método que adopta Colombia es el WGT. Entonces miren que aquí está toda una legislación y que no es solo el medir, sino también la gestión que cada empresa debe hacer hacia los riesgos físicos. Como este vacío legal, pues yo tengo una referencia técnica bien interesante. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla la portada de un libro que fue publicado por el Ministerio del Trabajo como en el año 2011, que se llama Guía Técnica para la Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional para los procesos de evaluación de calificación de enfermedad. Recuerden que yo les decía que los peligros físicos iban más relacionados con esas enfermedades que producían por interacción con los trabajadores. Y ahí, en su página 70 y 71, me muestran esta matriz. Esta matriz, si ustedes la ven, están los peligros físicos nombrados, tienen el método cualitativo, una norma referente, normas internacionales, si tenemos un nivel de acción, si hay una norma referente nacional, ¿cierto? Si hay una norma referente internacional y qué legislación le podemos aplicar. Tristemente, ustedes se dan aquí cuenta, cuando hablamos de vibración cuerpo entero y mano-brazo, cuando dice referente colombiana, dice no hay. Lo mismo que en confort térmico. Más sin embargo, ellas nos recomiendan un par de normas internacionales que nos pueden servir como un norte a la hora de evaluarlo. Parece este librito bien interesante para esta cuestión. Y aquí también nos habla, obviamente, de todo lo que tiene que ver con las radiaciones ionizantes y no ionizantes, ejemplo, y nos hablan de los estándares de la IEEE, que son los más utilizados, ejemplo, para la valoración de todo este tema de radiofrecuencias, campos eléctricos y electromagnéticos. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Yo les explicaba, y ya en 5 minutos vamos a estar acabando la charla para que por favor, si tienen preguntas, vayan haciéndolas. Nuevamente les hago el comercial, y es, ya hicimos que tenemos energías en el ambiente, que hay que identificarlas, que muy seguramente con la percepción de nuestros sentidos, o sea, ser subjetivo de, no, es que está haciendo calor, está haciendo frío, no va a ser realmente valorado y toca entrar a hacer una medición técnica, que es lo que hacemos. Pero para que tenemos una medición, si no tenemos un valor de referencia, que es el límite permisible, cuando tenemos medición de la condición encontrada contra el límite permisible, los comparamos y buscamos una forma de calificación de ese riesgo para complementar la IPBR. Entonces, normalmente decimos que si esa relación límite permisible
intensidad que encontremos, porque los riesgos físicos normalmente se miden intensidades, es menor al 10%, es un riesgo mínimo nulo, donde simplemente debemos, como la guía lo indica la 1072, dar un tratamiento administrativo en el cual socializamos los resultados al COPAS y hacemos información del trabajador, pero no es de real interés de intervención. Dentro del 10 al 50 podríamos tener alguna medida muy preventiva como charlas del riesgo y demás. Después del 50, aquí empieza algo y es que, ojo, yo se los dije hace poquito, no todas las personas somos iguales. Entonces la susceptibilidad personal hay que buscarla y por eso se toman medidas preventivas después del 50%. Entonces, por ahí yo vi una pregunta allá en el chat y decía, ingeniero, ¿desde qué nivel usted recomienda colocar protección auditiva? Entonces yo les digo, desde que la relación límite permisible nivel de acción sea el 50%, que según la resolución 1792 son 80 decibeles. Entonces digo, en cualquier empresa, cuando yo tengo ruido por encima de 80 decibeles, primera acción le va a colocar un protector auditivo. Como prevención, le hago un examen de ingreso preventivamente, lo formo y de pronto hago procedimientos para la tarea para que no haya una intensidad muy alta. Pero si ya esta relación está por encima del 100, quiere decir que la intensidad encontrada está superando el límite permisible y ya no hablo de actividades de prevención, sino actividades de control. Y con ese nivel de calificación, ustedes deben aplicar o recomendamos aplicar lo que se llama la jerarquía del control. Entonces, cuando hablamos de jerarquía de controles, nosotros decimos que las barreras duras son aquellas que van directamente al factor de peligro y lo atacan, sin tener que ver con el individuo y son muy efectivas. A mí me gusta mucho esta diapositiva que ustedes están viendo porque nos da un porcentaje teórico de efectividad de esa implementación de barreras. Si se dan cuenta, las barreras duras tienen efectividad por encima del 50%. Nunca desaparece el peligro. Siempre uno habla de un mínimo riesgo. Entonces, por eso, así lo sustituyamos, lo eliminemos, decimos hay el 99% de probabilidad. Es difícil decirse. Si lo sustituimos y decimos que está entre el 81 y el 98. Y los controles de ingeniería, que para los riesgos físicos, como lo vimos a lo largo del año, son muy importantes, pueden tener efectividades del 50% para arriba. La idea es esa, no hacer la parte de las barreras blandas, donde por controles administrativos y elementos de protección personal que se dan cuenta tienen efectividades por debajo del 50%, hacemos algún tipo de control. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que las personas como ustedes que están el día de hoy encargadas de seguridad en el trabajo, puede que por sus recursos y lo que puede manejar las empresas, se van por este control administrativo, donde es fácil mandar la vigilancia médica, hacer la charla, hacer rotación de personal si quiero y dotar los elementos. Pero realmente intervenir el proceso, la fuente no. Y no los mezclan. Lo ideal es aplicar una barrera dura y complementarla con una blanca. Y fíjense que lo último que está en la pirámide de la jerarquía del control inversa es los EPPs, que para nosotros solo tendrían un peso del 25%. O sea, yo solo puedo decir que un EPP es efectivo un 25% y no más. Con esto, lo que debemos hacer es esa situación deseada donde nuestro progreso sea eliminar, sustituir y no controlar, y no esa situación que normalmente encontramos en las empresas, que el grueso son EPPs, gestiones administrativas, como les decía, como procedimentación, señalización, toma de exámenes de vigilancia y demás, pero lo otro que involucra el proceso es difícil. Entendemos que los cambios a nivel de procesos son muy complicados y ahí es donde viene el reto, porque realmente sí, yo valoro y todo eso, pero la idea es que yo me siente con todo el conjunto de personas que deciden una empresa y podamos decir, venga, vamos a insonorizar tanto, no vale tanto, pero no hay problema, lo vamos a hacer, o vamos a cambiar este producto, o vamos a meter un sistema de aire de esta manera, que son ajenos a decir simplemente la charla, la señalización y el elemento de protección, que es lo que normalmente hacemos. Bueno, espero que la charla del día de hoy les haya gustado mucho. Yo en primera instancia le pido el favor a Wilmer que nos colabore con el sondeo para ver cuál fue ese nivel de adquisición de conocimiento que tuvieron nuestros, no sé cómo llamarlos, asistentes a nuestro evento, a nuestra actividad formativa, y posterior vamos a dar un espacio de 2-3 minuticos para resolver dudas. Wilmer, cuéntanos, ¿cuáles son las preguntas del sondeo entonces? Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final.
Nos dice nuestra primera pregunta, las energías presentes en el ambiente de trabajo con potencial riesgo de afectación al trabajador son A. Riesgos eléctricos. B. Peligros físicos. C. Radiaciones ionizantes. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, pueden ir dejando sus dudas o inquietudes en nuestro chat de preguntas. Con mucho gusto, al finalizar nuestro sondeo final, se las haremos a nuestro experto. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Riesgos eléctricos, un 16% de respuesta. B. Peligros físicos, un 49%. C. Radiaciones ionizantes, un 35% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, veo que todas siguen confundidos. Y es obviamente cuando una energía hay energía eléctrica. Pero cuando hablamos de energías en el ambiente, hablamos de esa clasificación. ¿Me están viendo ya? Gracias. ¿Qué tenemos? Ahora, en el caso de las radiaciones ionizantes, es una clase de peligros físicos. Pero es claro que, como la primera definición, decimos que los peligros físicos son energías presentes en el ambiente que por interacción con mi trabajador, de forma directa o indirecta, podemos generar un proceso de enfermedad. Espero que con esta aclaración quede la duda resuelta. Siguiente pregunta, Wilmer, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son las clases de energía presentes según clasificación de los peligros físicos? A. Eléctrica, hidráulica y neumática. B. Mecánica, térmica y electromagnética. C. Física, eléctrica y de fluidos. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Eléctrica, hidráulica y neumática, un 13% de respuesta. B. Mecánica, térmica y electromagnética, un 68%. C. Física, eléctrica y de fluidos, un 19% de respuesta, ingeniero. Bueno, aquí sí vemos claramente la voz del pueblo, la voz de Dios, dicen por ahí. Y efectivamente, como les mostraba, las clases de energía que generan los peligros físicos son la mecánica, la térmica y la electromagnética. Y eso pues tiene que ver con todo lo que hablamos y las clases que vimos, obviamente, de los peligros que se dividen de estas. Siguiente pregunta, Wilmer, por favor. Claro que sí, ingeniero. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos dice, ¿qué es ruido? A. Sonido agradable a los oídos del trabajador. B. Sonido armonioso lineal. C. Sonido desagradable. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Igualmente seguimos invitando a nuestros asistentes que si tienen alguna duda o inquietud sobre la acción educativa de hoy, pueden dejarlas en nuestro chat de preguntas. Con gusto se las trasladaremos a nuestro experto. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Sonido agradable a los oídos del trabajador, un 2% de respuesta. B. Sonido armonioso lineal, un 7%. C. Sonido desagradable, un 91% de respuesta, ingeniero. Bueno, ya creo que, como le dije anteriormente, efectivamente, como les dije, es un sonido desagradable. Pero aquí, por eso la pregunta, y como para dejar de enseñanza, es, ojo, el ruido no es el contaminante. El ruido es una clasificación de un tipo de sonido. Realmente el contaminante es el volumen, la intensidad sonora, que por más que sea la canción que más me guste o el sonido que más me agrade, si me expongo a ella frecuentemente todos los días, una intensidad muy alta, puedo generar un daño auditivo. Muchas gracias a ustedes. Le voy a regalar el espacio a Wilmer que me haga 3 preguntitas porque nos quedan 2 minuticos, don Wilmer.
Listo, ingeniero. Por el momento no tenemos muchas preguntas. Tenemos una apreciación de la señora Laura Castaño que quiere compartir contigo y nos dice, el teléfono en la actualidad genera daño en las articulaciones. En el futuro veremos la repercusión del uso excesivo. ¿Quieres saber tú qué opinas de esta Y apreciación? por esto, y el teléfono es por esto, y a su vez hay un tema de postura que se está hablando mucho, y es el tema a nivel dorsal por la postura, no sé si ven en la Ingeniero, ¿si pantalla. puedes prender por favor tu cámara? Que no te estamos viendo. ¿No está encendido? No, Ya, señor. disculpa. Pero Tranquilo, pues ya te ya, vemos. así, muy bien. Entonces, mira, efectivamente por esto podemos tener daños a nivel articular en los dedos, túnel del carpo, y en la columna a nivel dorsal por tener abajo la cara. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una hiperextensión de las vértebras del cuello y puede generar una afectación. Lo mismo pasa con los portátiles cuando los tenemos abajo. Por eso es recomendable tenerlos para que la cabeza quede siempre derecha. Siguiente inquietud o si tienes alguna otra aclaración, Wilmer. No, señor, para nuestros asistentes fue totalmente claro el evento de hoy. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en la Pues última acción educativa de tu comunidad para que te despidas de ellas y para que estés muy atento, que estén atentos a tu comunidad del año 2023. eso quería decirles, pues para mí fue un año muy agradable, siempre compartir con la comunidad educativa positiva es un placer. Creo que es la forma de generar prevención, llevando una educación adecuada para la administración e intervención de cada peligro. Ya los estoy invitando para nuestros temas del 2023 que tengan con dudas, con preguntas, que ojalá la charla de hoy les haya quedado como todas expectativas. Uy, ¿hay todo esto que podemos desarrollar? Sí, y hay mucho más. Para todos ustedes un excelente año. A Wilmer, al ingeniero que está por allá detrás de cámaras, muchas gracias por todo el apoyo este año. Que tengan una excelente tarde, felices días y felices Pascuas y feliz Navidad ya. Muchísimas gracias, ingeniero. A ti también, muchísimas gracias por acompañarnos en este 2020 tan exitoso que tuviste. Esperamos verte entonces próximamente y te deseamos una excelente tarde el día de hoy. Muchas gracias. A todos nuestros asistentes, igualmente muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Como siempre, no nos cansaremos de invitarlos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir
es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.